Bien, nos piden calcular la derivada de la siguiente función. La función es f de x igual a x cuadrado menos x menos 3 entre x cuadrado más 1 factor de x cuadrado más x más 1. En este caso, antes de aplicar la derivada de esta función, lo que vamos a hacer es utilizar una propiedad muy importante y es la siguiente. Si tenemos a entre b por c, esto va a ser igual a a por c entre b. Vamos a utilizar esa propiedad para tratar de reescribir esta función de una forma que nos salga un poco más sencilla la resolución de este ejercicio. Entonces tendríamos paréntesis x cuadrado menos x menos 3 factor de x cuadrado más x más 1 entre x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, haciendo énfasis en que todo este término es A, todo este término es C y todo este término es B, y eso va a ser igual que A por C entre B. ¿Sí? Es lo que hemos hecho acá, reescribiendo esa función. Ahora sí podemos aplicar lo que es la definición de la derivada. En este caso vamos a abrir corchetes, ¿sí? Y vamos a trazar esta línea que va a hacer énfasis a un cociente. Entonces, y tendríamos, ¿verdad? Abrimos paréntesis siempre, x cuadrado menos x menos 3, cerramos paréntesis, factor de x cuadrado más x más 1. Y cerramos corchetes y ponemos el apóstrofe que se refiere a que hemos aplicado la derivada. Todo eso entre x cuadrado o entre el cociente x cuadrado más 1. Luego de eso, lo que vamos a hacer es tratar de simplificar o hacer, mejor dicho, el producto de estos dos términos que tenemos en el numerador. Entonces seguimos, ¿no? Con los corchetes, trazamos la línea y vamos a tratar de reducir lo que es esa expresión de el numerador. Mucho ojo. Entonces tenemos x cuadrado por x cuadrado, que es x a la cuarta, ¿verdad? Recordar que exponentes de igual base se suman. Entonces x cuadrado por x cuadrado lo dijimos que es x cuarta, y x cuadrado por x es más x cubo, ¿sí? No interfiere ningún signo negativo entre estos dos. Tenemos una multiplicación de bases positivas, ambas, ¿verdad? Luego x cuadrado por 1, que es más x cuadrado. Ahora vamos con el segundo. Tendríamos menos x por x cuadrado, que es x al cubo, menos x por x, que es menos x cuadrado, y menos x por 1 positivo es menos x. Luego vamos con el tercer término, que es 3 negativo por x cuadrado positivo, eso es menos 3x al cuadrado. Luego tendríamos menos 3 por x positivo, que es menos 3x. Luego vamos a tener menos 3 por 1, menos 3 negativo por 1 positivo es menos 3. Y cerramos lo que es los corchetes y seguimos colocando el apóstrofe que se refiere a la derivada que estamos aplicando a esta función. Ahora, luego de haber hecho eso, vamos a ver si podemos reducir algunos términos, que era la intención que llevábamos desde el principio, desde que reescribimos esta función. Y podemos ver que sí, podemos reducir algunos términos. Y vemos que x cubo se puede cancelar con este x cubo que está acá, porque tenemos un positivo y un negativo. El x cuadrado también se puede cancelar con este x cuadrado. ¿Sí? Está positivo y aquí está negativo. Entonces creo que son los únicos que podemos cancelar en este caso. Luego, seguimos colocando los corchetes. Vamos a trazar la línea que se refiere a el cociente que tenemos, ¿verdad? Entonces tendríamos esta línea por acá y escribiríamos lo que nos quedó en este caso, en el numerador. Sería x cuarta y tenemos acá términos semejantes, menos, podemos ver que menos x es semejante con menos 3x, entonces menos x menos 3x es menos 4x, ¿sí? Y tenemos 3x cuadrado negativo,
menos 3x. ¿Sí? Entonces, tenemos x cuadrado, x a la cuarta, perdón, menos 3x al cuadrado y menos 3x menos x es menos 4x, ¿verdad? Entonces, y tenemos el menos 3. Luego, lo que hacemos es cerrar los corchetes, ¿verdad? Que vamos aplicando. Ponemos el apóstrofe, que es el signo de que estamos aplicando la derivada entre el cociente de x cuadrado más 1. ¿Sí? Luego, lo que vamos a hacer en este caso, vemos que ya no podemos reducir más a simple vista esta expresión. Y lo que vamos a hacer es aplicar la regla del cociente para una derivada. Y la regla del cociente nos dice que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el numerador, o sea, la derivada, mejor dicho, del numerador. Creo que nos va a alcanzar, no sé. Pero sería, la regla del cociente de la derivada nos dice que vamos a tener la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador, o mejor dicho, menos, también puede ser menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sí? Eso no cambiaría en nada. Luego, entonces, vamos a hacer lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Tendríamos x a la cuarta, ¿sí? Menos 4x menos 3x cuadrado menos 3. Todo eso le aplicamos la derivada. Dijimos que era la derivada del numerador. ¿Por quién? Por el denominador, ¿sí? Que es x cuadrado más 1. Menos, ¿sí? Menos a el numerador, que es x a la cuarta menos 4x menos 3x al cuadrado menos 3. Vamos a prolongar esta recta que nos hace referencia al cociente. Y tendríamos factor de quién? De la derivada del denominador, que es x cuadrado más 1. ¿Entre quién? Entre el cuadrado, esto no lo hicimos al principio, entre el cuadrado del cociente, ¿sí? Que es x cuadrado más 1. ¿Sí? Todo eso al cuadrado. Entonces, vamos a seguir en este caso. Y lo que vamos a hacer como siguiente paso es aplicar la derivada a cada uno de los términos de el numerador. ¿Sí? Entonces, tendríamos paréntesis y le aplicamos la derivada a x a la cuarta. Lo mismo hacemos con 4x. Lo mismo con con 3x cuadrado. Y también con 3. ¿Sí? Ahí lo llevamos, ¿verdad? Todo eso a factor de x cuadrado más 1. Menos lo que tenemos acá, x a la cuarta, menos 4x, menos 3x al cuadrado, menos 3. ¿Sí? Entonces tendríamos todo eso sería la derivada de x al cuadrado más la derivada de 1, ¿verdad? Entonces tendríamos eso. Entonces, en ese caso, todo eso sería entre el cociente, ¿verdad? Entre el cociente de x cuadrado más 1 al cuadrado. Luego de eso, lo que vamos a hacer es utilizar lo que ya conocemos. Sería calcular la derivada de
de todos los términos a los cuales se las hemos aplicado. Entonces la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, ¿sí? Recordar que bajamos el 4 y queda como coeficiente de x y a este 4 le restamos 1. Es por eso que queda 4x al cubo. Menos 4, ¿sí? Al aplicarle la derivada a este término, nos queda 4, ¿sí? Porque el 1 de la x vas a multiplicar al 4, y 4 por 1 es 4, y 1 menos 1 es 0, y x a la 0 es 1. Y por eso queda x menos 4. Menos 3x, la derivada de 3x al cuadrado, se nos había olvidado poner el apóstrofe ahí. Y tendríamos lo siguiente, 3 por el 2 multiplicando a la x. Y la derivada de 3, se sabe que la derivada de una constante 0 sería menos 0. Entonces tendríamos eso, ¿verdad? Todo eso factor de x al cuadrado más 1. Menos, todo eso se reescribe tal como está. X a la cuarta menos 4x menos 3x al cuadrado menos 3. La derivada de x al cuadrado sería la derivada de x al cuadrado sería 2x, ¿sí? 2x, el 2 pasa a ser coeficiente de x y al 2 se le resta 1, que quedaría 2x a la 1, ¿verdad? Más la derivada de 1, que es 0, ¿sí? Entonces ahora ya vemos cómo se va reduciendo todo eso. ¿Entre quién? Entre el cociente de x cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. Luego de ello vamos a seguir con la solución y vamos a operar lo que es los respectivos productos, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar todo esto, este término que está acá por este otro término. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tendríamos 4x al cubo por x cuadrado sería 4x a la quinta, ¿verdad? Sí, 4x a la quinta. Sumamos exponentes de las x. 3 más 2 es 5 y dejamos x a la quinta. Entonces sería 4 por x a la quinta. Ahora, 4x al cubo por 1 es 4x al cubo positivo porque no interfiere ningún negativo en su multiplicación. Ahora, 4x al cubo, no, sería, ahora vamos con el siguiente término. Menos 4 por x cuadrado es menos 4x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, menos 4 por 1 es menos 4. ¿Sí? Luego sabemos que 3 por 2 es 6 y nos quedaría 6x menos 0. Ahora ese 0 se omite. En este caso nos vamos a adelantar y vamos a hacer 6x por x cuadrado sería, sí, 6x negativo por x cuadrado es 6x al cubo negativo, ¿verdad? ¿Sí? 6x al cubo negativo. Luego tendríamos 6x por 1, que sería menos 6x, porque interfiere el menos del 6, ¿verdad? Multiplicando a un 1 positivo. Luego, todo eso lo podemos dejar entre paréntesis, puede ser opcional o no. Pero en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar este término 2x por todo esto. Entonces tendríamos 2x por x a la cuarta sería 2x a la quinta, ¿verdad? Luego, menos 2 por x, 2x por menos 4x sería 8x al cuadrado, ¿verdad? Tenemos 8x al cuadrado. Luego tendríamos 2x por menos 3x al cuadrado sería menos 6x cubo. Luego 2x por menos 3 es menos 6 a la menos 6x, perdón. Sí, menos 6x. Todo eso sería cociente o sea, todo eso entre el cociente, mejor dicho, de x cuadrado más 1 al cuadrado.
¿sí? Luego de eso, lo que vamos a hacer es multiplicar este signo menos por todos estos términos que están acá. Había olvidado cerrar paréntesis ahí. Mucho cuidado con los paréntesis. Entonces tendríamos 4x a la quinta más 4x al cubo, ¿sí? Menos 4x al cuadrado menos 4 menos 6x cubo menos 6x era aquí, perdón, creo que nos equivocamos en este caso. 6x por 1, sí, es 6x. Vamos a corregir eso. Sí, es 6x, mucho ojo. Lo que vale que nos percatamos del error. Y tendríamos menos 2x a la quinta. Sí, menos por más es menos. Menos por menos es más. Y sería 8x al cuadrado. Menos por menos es más. 6x al cubo. Y lo mismo con el 6 a la x. 6x, perdón. Entonces trazamos esta línea. Todo eso entre el cociente de x cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, ¿qué podemos hacer en este caso? Reducir términos semejantes si es necesario o sumarlos. Tenemos 4x a la quinta, vemos si hay un término. Aquí está un término que obviamente está en este caso que tiene una variable x a la quinta también. Entonces sería 4x menos 2x a la quinta sería 2x a la quinta, ¿verdad? Entonces esperemos el espacio nos alcance acá. Creo que va a quedar bastante ajustado, pero lo vamos a tratar de hacer. Entonces trazamos la línea para más o menos ver cómo nos quedaría. Estos ejercicios suelen ser muy extensos, lo único que requiere es un poco de paciencia. Creo que hice está muy grande esa línea, ¿no? Que representa el cociente. Entonces tendríamos 4x a la quinta menos 2x a la quinta es 2x a la quinta, ¿verdad? En eso estamos muy de acuerdo. Luego tendríamos 4x al cubo, buscamos uno que esté al cubo, pero notamos que podemos cancelar este 6x al cubo, ¿sí? Con este 6x al cubo positivo. Tenemos un negativo con un positivo, se cancela. Entonces nos quedaría 4x al cubo, porque creo que no hay ningún otro término al cubo. 4x al cubo más... vemos si hay 8x al cuadrado menos 4x al cuadrado. ¿Cuánto es? Es 4x al cuadrado positivo, ¿verdad? ¿Sí? 4x al cuadrado positivo. Entonces ya reducimos eso. Y también podemos cancelar lo que es este 6x positivo con este 6x negativo. ¿Sí? Los podemos cancelar. Ahora, creo que ya hemos hecho todo y solo nos queda este menos 4 que está acá. Ese menos 4. Todo eso entre el cociente de x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Y esa sería la derivada de la función que habíamos planteado al principio. Entonces esa sería toda la solución de este ejercicio, así que muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.